Buenas noches a todos, bienvenidos al lanzamiento del libro Encerrados afuera, del escritor John Jairo Villegas, con ilustraciones de Mariano González. Queremos darle las gracias a la Biblioteca Pública Piloto por este espacio, y en este conversatorio los acompañamos John Jairo Villegas, el escritor, Mariano González, el ilustrador, y yo, Marcela Rincón, la editora del libro. Para empezar, quiero hacer una breve reseña de cada uno. John Jairo Villegas es comunicador y periodista de la Universidad de Antioquia, trabajó en el periódico El Mundo. En este momento tiene una columna en el periódico El Colombiano que se llama Flor de Labios, todos los sábados. También un poco de microrrelatos, que es el estilo de este libro. También trabaja en el sector público con los reinsertados, con la parte del posconflicto, con la reinserción de las víctimas del posconflicto. Y John Jairo, también hablando de letras y de él, además de que respira letras por todas partes, John Jairo también fue finalista en el año 2019 en Medellín en 100 palabras. Ya vamos en un momento a entrar a hablar con él, a conversar con él. Y Mariano González, el ilustrador de este libro, es publicista, es artista plástico, se ha formado y comprometido con las artes por vocación y por profesión. Vive y expone, vive en Colombia, en este momento vive en Guatapé y ha expuesto su obra en Colombia e internacionalmente desde el año 1982. Su última obra se llama Desmembrados o Después del Post, pero también relacionada con el posconflicto. Y yo, Marcela Rincón, la editora del libro, soy escritora, editora, coaching literario, tengo un programa para escritores que se llama Saca el libro que llevas dentro y tengo el deleite de haber sido la editora de este libro. Bueno, para comenzar como editora quisiera contarles que cuando empecé, bueno, estos son microrrelatos, no de la pandemia, sino en la pandemia, todo lo que, más o menos todo lo que nos pudo haber pasado a todos durante el confinamiento obligatorio. Ya John Jairo nos va a especificar las fechas en las que fue escrito el libro. Pero cuando empecé a escribir el libro, cuando John me dijo que trabajáramos en este libro y me mandó los primeros 5 microrrelatos para verlos, bueno, los revisé, los leí y después lo llamé a los 20 minutos para decirle que me mandara más. Después quería que me mandara más y me mandara más hasta que me mandó todo el libro y quedé tan enamorada pues de los microrrelatos que ya entré a ser la editora del libro. John Jairo tiene una forma de escribir muy auténtica, muy especial. Él juega con las palabras. Cuando tengan la oportunidad de tener el libro, que ya aquí en el Facebook van a tener como los datos de dónde conseguirlo, pues al final de la sesión, y bueno, también al final de la sesión durante la sesión esperamos preguntas de parte de ustedes para que al final de la sesión podamos responderlas. Pero comentándoles que, bueno, como editora del libro, cuando uno se sienta a escribir, cuando uno se sienta a leer cada uno de los microrrelatos, uno quiere saber qué le pasó al escritor durante este confinamiento obligatorio. Y uno los empieza a leer y se da cuenta que lo que le pasó a él y lo que vivió él, lo viví yo, y seguramente todos nosotros hemos vivido cada una de estas historias. Entonces, bueno, para empezar, John Jairo, bienvenido. ¿Cómo estás? Y bueno, quiero presentárselos, John Jairo Villegas, y empezar con una pregunta bien importante para él, es que nos comente por John Jairo, ¿por qué encerrados y por qué afuera? Bueno, buenas noches a todos los que están en este momento en las redes sociales. Un agradecimiento a Juan Pablo de la Biblioteca Pública Piloto, igual a Carlos Andrés y a Mario Escobar, que está ahí detrás de cámaras, y a Mariano y a toda la gente pues que está en este momento con nosotros en esa transmisión. ¿Por qué encerrados? Porque nos obligaron a encerrarnos, pero nunca estuvimos afuera, que finalmente termina siendo como la gran contradicción del momento. Hablando con un amigo, él me decía que yo le pregunté, Miguel, ¿cómo vas tú en este tiempo? Muy encerrado. Y me dice, ¿encerrado yo? No, yo estoy afuera. Yo estoy en un tiempo de creatividad y de renovación. Y de alguna manera esas palabras generaron como una resonancia de cómo entonces en ese tiempo de encierro
sin ser una intención, acompañar o estar presente con familiares y amigos compartiendo los textos vía WhatsApp, que fue finalmente la forma que encontré para tener una cercanía y generar como una especie de compañía con las personas más cercanas. Y ahí empezó, digamos, el libro, los primeros textos que se extendieron prácticamente por 60 días continuos. O sea, todos los días hubo un relato diferente, con matices y registros diferentes. Y el tema de encerrados afuera es esa, digamos, contradicción que genera en términos de creatividad esta pandemia, y es que si bien estuvimos encerrados, porque es obvio que lo estuvimos, hay quienes inclusive pagaron multa por no estar encerrados, estuvimos finalmente con la posibilidad de crear, de renovarnos, de procesar de alguna manera, de la manera, digamos, muy personal, esta época de cambio, esta época de crisis que trajo la pandemia y obviamente las decisiones que significaron el encierro, la cuarentena. Excelente, muchas gracias. Mariano, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, Mariano, tienes aquí muchas ilustraciones que cada una, o sea, cuando uno ve el libro uno no se da cuenta si fue primero la ilustración o el texto y la ilustración, porque encajan perfecto cada una de ellas con los textos. Obviamente fue primero el texto, pero hiciste un trabajo pues muy bien, o sea, muy bien realizado en cada una de ellas. Y quería preguntarte cómo fue esa conexión que tuviste desde que John Jairo te mandó los textos para empezar a hacer estas ilustraciones. ¿Por qué escogiste específicamente las que escogiste? ¿Por qué conectaste más con ellas, pues con las que trabajaste, que casi todo el libro las tiene, pero ¿por qué? ¿Cómo fue ese proceso de ilustrar este libro, estos microrelatos? Bueno, Marcela, muy buenas noches. También a John Jairo y a Juan Pablo. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con muchos amigos de las artes, de la literatura, y sobre todo con la parte de la Biblioteca Pública Piloto, porque tengo un gran afecto con ella, ya que aquí he realizado una serie de exposiciones de intaglios y también de la última creo que fue negroides, bancoides y chocolatoides. Pero bueno, en este momento nos toca es hablar acerca de esta experiencia tan única, tan nuestra y tan actualizada como es lo de la pandemia. Para mí el asunto fue que John Jairo me hizo una llamada cualquier día y me dijo: Mariano, te llamo a saludarte, pero ese saludito tenía su cuento detrás. Te llamo a saludarte primero que todo, y segundo es que quiero que me ilustres un libro que estoy en este momento escribiendo. Pues yo he hecho ilustración y él las conoció cuando trabajamos juntos en el Seguro Social. Entonces creo que por eso él me hizo la invitación, porque ya había visto algo de lo que ya había realizado. Él comenzó, yo le dije: mándame cualquier de lo que tenés algo, y yo voy mirando a ver si puedo. No obstante, pues ahí me quedó la espinita, y comenzó a enviarme y yo comencé a gozar. Yo creo que el cuento es ese: yo comencé a gozar sus relatos, sus escritos y sus cuentos. Y en el preciso momento que iba leyendo también comencé a rayar. Para mí, más que ilustraciones, son unos rayados, porque comencé a rayar y a gozarlos. Él me dijo que haceme unos 2 o 3 rayaditos para ilustrar el libro. Entonces yo le dije: listo. Y los 2 o 3 rayaditos se convirtieron en un montón que seguramente cualquier día se va a dar cuenta que por ahí hay más, ¿cierto? La verdad es que simplemente los disfruté, los gocé, y yo creo que el resultado está ahí en cada una de esas ilustraciones que se plasmaron
en este libro que tú, Marcela, nos acompañas plenamente ya a la parte creativa de John Jairo. Excelente, muchísimas gracias. Mira que creo que, bueno, más que un trabajo para ti, para mí, para John, fue un deleite para todos nosotros. O sea, no fue no fue hacer un trabajo, sino fue deleitarnos con este libro. Dicen los grandes escritores que escribir microrrelato puede ser más difícil que escribir una novela, por la genialidad, por la síntesis y por la genialidad del escritor, porque en muy pocas líneas tienes que crear como toda esta historia con principio, medio y fin. Entonces, crear microrrelatos no es para cualquier escritor, y por eso pues este trabajo de John Jairo Villegas ha sido pues como tiene tanta genialidad, si lo vemos nosotros, y estoy segura pues que todas las personas que lo han leído también. John, ¿cómo fue ese proceso de alumbramiento de cada relato? ¿Cómo empezaste, de cada microrrelato? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo fue que, bueno, en un día tenías varios, a veces hubo un lapso de tiempo en que no? Entonces, es interesante saber cómo fue ese proceso en el que trabajaste cada uno de ellos. Pues el libro realmente comienza con un tema que, digamos, no tiene que ver con el microrrelato. Es una referencia a los municipios del departamento de Antioquia, digamos un poco recogiendo o una apuesta un poco como de pedagogía y de sensibilidad alrededor del tema de la pandemia y lo que esa pandemia significaba. Ya se escuchaba el tema del maltrato a las mujeres, ya se escuchaba el tema de pronto el alicoramiento de los hombres en el hogar, ya se escuchaba el tema de la pobreza que podía generar la falta de, pues, la pérdida de los empleos, etcétera. Entonces, un poco como pensando en las estrategias también de lavado de manos, de distanciamiento social, y conectó algo de los municipios de Antioquia, cómo generar como una apuesta un poco de vida en medio de la incertidumbre que generaba la enfermedad. Esta fue una retahíla, se llama Oído Pueblo, y Oído Pueblo tuvo, digamos, se volvió muy viral, inclusive tanto como texto. Luego amigos que le hicieron como caja de resonancia en redes sociales, y luego una señora, una folclorista, que lo toma y lo vuelve también viral, y digamos que ahí empezó, pero no tiene nada que ver con microrrelato. Era más una sensación de cómo efectivamente de manera creativa unir un poco los nombres para generar un relato alrededor de la prevención y, digamos, de la convivencia en época de coronavirus, en época de pandemia. Pero el ejercicio, digamos, se volvió un poco más intimista en la medida en que yo creo que uno pone a funcionar el observador, ese observador de lo que está pasando, a lo que cada uno de alguna manera le da un nombre, le pone sus incertidumbres, sus temores, sus certezas. Yo creo que el libro tiene un poco de todo eso, y empiezan como a aparecer unos momentos. Recuerdo, por ejemplo, la visita. Ya no nos podíamos hacer visita, y es de los primeros textos que aparecen en el libro. Y esa visita, nadie toca ya la puerta, y la persona siente la nostalgia, y la visita termina siendo un sustantivo en desuso, un nuevo y romántico arcaísmo. Y esas emociones dieron paso como a situaciones del día. Salía al patio a mirar y escuchaba el sonido o escuchaba el silencio. Y a partir de, digamos, de todas las experiencias muy pasadas por los sentidos y por la percepción y por la elaboración, empezaron a salir textos que no tenían una relación entre sí, pero sí tenían, digamos, un marco frente a la pandemia. El de, por ejemplo, las canas que le salen a las personas y no pueden ir a una peluquería porque están cerradas, y hay un tema sobre eso. La losa
que se volvió un lugar común prácticamente en todas las familias. Entonces, ¿cómo representar, cómo resignificar esas cosas cotidianas en medio de una pandemia que nos sorprendió, nos obligó a quedarnos adentro y nos generó incertidumbres y al mismo tiempo certezas? Es por ahí donde fueron los microrelatos y fueron apareciendo efectivamente, como tú dices, un día aparecían 4 o 5 imágenes y trabajaba sobre ellas con la fecha, y otros días no fueron tan significativas, o realmente también tenía que ver con el trabajo. Obviamente tengo mi trabajo con las víctimas del conflicto armado en Medellín, en una época en la que había que acomodarse también a esa realidad de la virtualidad. Entonces hubo esos días en los que no se hizo, pero se aseguró que durante esos 60 días, que cubre básicamente el libro, entre el 23 o 22 de marzo y el 30 de mayo, hubiera siempre un relato distinto. Excelente, muchísimas gracias. John, hay específicamente esa anécdota con de Oído Pueblo, nos gustaría que nos especificaras bien porque, pues además de lo que acabas de comentar, tuvo como algo más especial, o sea, trascendió, pasó que parecía un texto inédito hasta que encontraron al autor. Entonces sí me gustaría que nos contaras un poco más sobre Oído Pueblo, que fue tan especial y que fue como la que fue la punta de lanza pues de todo este libro. Entonces, este fin de semana fue muy particular. Vinieron unas amigas de mi esposa a la casa y no conocían el libro, querían pues saber qué había escrito, y una de ellas tomó el libro y empezó y vio, Oído Pueblo, yo escuché eso en alguna parte, y empezó a leerlo y dijo, a mí me llegó eso, pero hace tiempo me llegó eso por las redes sociales y hasta mis hijos lo leyeron. ¿Cómo así? Es que eso lo había escrito John Jairo. Entonces le explicamos que sí, que fue el texto que se viralizó en redes sociales y que generó que incluso el gobernador de Antioquia quisiera conocer a la persona que lo había grabado, la folclorista Claudia. Efectivamente, después de ese trabajo que se hizo con ella, también el colombiano hizo la labor de identificar quién había sido el responsable, el autor intelectual de ese texto, y efectivamente en junio me hicieron un reportaje tanto sobre Oído Pueblo como también el trasegar pues en el trabajo, en la literatura, en el taller de literatura de la universidad, y salió efectivamente un material, un reportaje sobre Oído Pueblo y sobre todo ese inicio de los textos de la cuarentena. Sí, fue espectacular y vimos pues una página completa de Oído Pueblo en el colombiano, que bueno, que fue el preámbulo a este libro. Así que ya se super viralizó. Bueno, Mariano, mira, quería preguntarte, porque, bueno, que nos contaras sobre la portada que hace referencia a esa habitación de Vincent Van Gogh en Arles. Entonces, ¿por qué hiciste como esa referencia de la portada del libro a la habitación de Van Gogh? Porque, o sea, ¿por qué quisiste hacer la como les decía, yo en un principio cuando comencé a leer los relatos de John Jairo, pude observar que había una especie de surrealismo en su propuesta, donde la palabra entraba, salía, subía, bajaba, donde habían ciertas manifestaciones que jugaban, diría yo, con la incoherencia, ¿cierto? Entonces aparece también este relato de Van Gogh que dice, es cuestión de suerte. Es el relato que él plantea, ¿cierto? Y lo voy a leer para que establezcamos una relación con eso. Dice, mi hija me dijo que el encierro me estaba volviendo supersticioso. La miré extrañado. No entiendo por qué no veo que 13 martes abren el paraguas dentro de la casa. Entonces, ahí comienzo yo a jugarme con ese asunto, ¿cierto?
veo un cuarto y un cuarto muy conocido dentro de las artes visuales y es la habitación de Van Gogh. Entonces retomo la habitación de Van Gogh y me la juego con esas cuestiones que tienen que ver con la suerte, que tienen que ver con este comportamiento que diría yo que es cotidiano, que a la gente le gusta el azar, que la gente disfruta de cosas que no existen, pero que las vuelven realidad. Y sigue diciendo, sí, no entiendo por qué no ve que 13 martes abren los paraguas dentro de la casa, que la puerta está parada detrás de la escoba y la casa se levanta con el pie izquierdo. Entonces, imagínense lo que escribe John Jairo, cómo se va, pues no es muy fácil darle vida en una imagen a un relato con todas esas características. Entonces lo que hago yo es simplemente hacer en la parte, en el fondo, detrás del paraguas, hay también un espejo quebrado, al pie de la puerta hay un paraguas. Pues los que tienen en este momento su libro se van a dar cuenta de eso, y los que van a obtenerlo seguramente van a entender el porqué de esto también. Dice que evité mirarme en el espejo roto, crucé los dedos y le dije que no, que cómo pensaba eso de un tipo tan racional, y cómo, excusándome, dije, toco madera. Sí, el asunto es, el cuarto de Van Gogh me sirvió en una forma muy especial para comunicar esto que John Jairo, a través de las palabras, también me sugería. Seguramente otra persona que lo lea tendrá otra visión, ¿cierto? Esta fue la visión que yo tuve de ese relato. Sí, fue muy apropiado porque, bueno, precisamente creo que más que cuarto, era como un dormitorio, era muy pequeño, creo que era un lugar extremadamente pequeño el cuarto, pues esa habitación de Vincent, y creo que ilustra muy bien ese encerramiento pues que tuvimos todos, que fue pues como un confinamiento incluso mental y físico, entonces lo ilustra perfectamente. Bueno, a John Jairo también quisiera preguntarle estos microrelatos en donde empiezas y siempre le das una vuelta de tuerca, o sea, siempre juegas con las palabras y haces como una vuelta de tuerca y al final tienes elemento sorpresa. John Jairo, ¿cuáles son los elementos como más importantes para escribir microrelato? Este tipo de microrelatos y para ti como escritor, ¿qué es lo más importante para escribir microrelato? Pues yo diría que no, digamos, no he desarrollado una técnica en ese sentido. Yo diría que el ejercicio fue un ejercicio muy en función de la observación, y esa observación que generó que se pudiera, digamos, transmitir en palabras. Algunos de ellos, pues digamos, salieron como con unos elementos muy particulares, unos muy desde lo, pues, muy de lo colombiano, desde lo auténtico, ¿cierto? Un poco el primer ejercicio de Oído Pueblo, y otro, por ejemplo, del Santo Remedio, que es la mamá brava, que es capaz de sacar a un coronavirus a chancletazos, o el el coronavirus, que si hubiera sido, pues, se hubiera apoyado en situaciones muy colombianas, expresiones muy colombianas, pero no hubiera pasado de ser una pinche gripa. Y otros elementos que son más de ese observador que les mencionaba ahora, que lo lleva a tener relación con cosas que no está viendo. O sea, yo no las estoy viendo, pero me las transmiten, o unas que estoy viendo, y termina, digamos, con un contexto inicial de sorpresa, de descripción de una situación que es nueva, y el final
termina siendo también para mí sorprendente, porque yo también me sorprendo al momento en que lo escribo. Esa vuelta de tuerca finalmente también me la da a mí esa realidad y esa escritura. Y lo digo, digamos, por dos elementos. Mi cuñado es sacerdote, mi cuñado en plena cuarentena celebra Eucaristías, acostumbrado como estaba a los entierros con muchas personas, con multitudes. A él le queda en el corazón y me lo plantea, porque él también hizo un ejercicio muy parecido. Él empezó a escribir lo que significaba para él como sacerdote no estar directamente con su comunidad. Y me cuenta de una persona que fallece y que nadie puede estar ahí, salvo 2 o 3 personas, y el coche fúnebre está atrás. Entonces yo no estaba ahí, pero vi ese dolor, vi esa multitud, que sobraban dedos para contar la multitud. Ese es como el punto que me sorprende, digamos, al momento en que lo escribo y lo tomo para rematar esa historia. La historia de una tía que fallece. Yo estoy en Facebook, una misa en Facebook. Yo nunca había estado en una misa en Facebook. Estoy en mi casa de chanclas, de pantaloneta, me pongo de pie o no me pongo de pie cuando debería ponerme de pie. Y voy viendo cómo suben emoticones de me gusta, emoticones de corazoncitos. Y eso es tan absolutamente novedoso que yo hasta hay momentos en que me concentro también, como todos, de alguna manera creo que nos pasa, en esos emoticones y digo, que Dios me perdone. Y ahí, digamos, vuelvo y le doy como la parte final con esa expresión al texto. Yo creo que es un poco como la creatividad, las palabras que están ahí para nombrar situaciones de cosas que nos pasaron, que son nuevas, pero que nos movieron, y cómo transmitirlas y cómo generar alrededor de ellas un poco reflexión, un poco ironía, un poco humor, con sentido del humor, y algunas otras que tienen un poco más de trascendencia como sujetos que estamos en una crisis. Sí, es lo que tú dices. Para ser un buen escritor hay que ser, sobre todo, un buen observador. Entonces, ahí no lo estás como puntualizando ya con todo ese insight que nos estás entregando. Mariano, mira, bueno, en este libro tuvo un pre-evento en la Casa de la Cultura de Burarango, tuvo un aforo muy pequeño, pues precisamente por todos esos protocolos, y precisamente por eso este es el evento abierto al público. Pero en ese evento, Mariano, tú nos comentabas sobre cada una de las ilustraciones que no tenían ojos y que estaban sin cuello. Entonces, si nos explicas un poco aquí a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál fue la razón de ser de que no tengan ojos y que estén desmembrados? ¿Cierto? Entonces es interesante saber ese punto de vista. Marcela, pues yo creo que una de las responsables que hayan todas estas ilustraciones dentro de los textos creados por John Jairo eres tú, porque John Jairo en un momento dado me solicitó 3 ilustraciones y yo creo que eso era lo que iban a ver dentro de estos microrelatos. Y creo que la persona responsable fuiste porque lo invitaste a él y que los incluyera. Como tú misma pudiste dar a conocerle a las personas que están escuchando y nos están viendo, yo en este momento estoy trabajando sobre un proyecto que se llama Desmembrados o Después del Post. Estos desmembrados precisamente están sin ojos, precisamente porque a la larga yo creo que si hay algo más ciego que la violencia, pues yo creo que no hay algo que uno pueda comparar, ¿cierto? Lo mismo que, entonces yo quise traer parte de esa expresión que yo tengo dentro de mi trabajo artístico, darle el carácter también a las ilustraciones. Estas ilustraciones son desmembrados también. Estas
estas ilustraciones tienen que ver también con el conflicto, tienen que ver con esas personas que han perdido la memoria, que han perdido la vista, que han perdido su cuerpo, que han perdido su familia, que han perdido sus raíces, que han perdido sus pertenencias. Entonces, en las ilustraciones hay algo de todo esto, y por eso incluyo esas formas que penetran, que se entrelazan, que surgen, que llegan, que salen, ¿cierto? Y en cada una de estas ilustraciones vemos eso, una comunicación de formas, y me pareció muy interesante, ¿verdad?, el encuentro con Yojairo en ese tipo de expresiones, ¿cierto? Cuando yo veo y Santo Remedio, que es una señora precisamente que está, pues es una señora que dice, apenas lo vi entrar por la puerta, mi mamá se puso las manos en la cintura y empezó el sermón. Pues este microrrelato es eso, es una señora que tiene las manos en la cintura, que su cabeza es un virus y que no tiene ojos y que inclusive el tapabocas es como parte de esa misma comunicación de lo que sale, de lo que penetra, de lo que entra. Sí, entonces más o menos ese es el cuento de lo que decías tú, de por qué los personajes sin ojos y muchos de ellos sin cuello. Excelente, sí, son pues unas ilustraciones muy especiales. Todas en el libro tienen tapabocas. Esta es bien especial también, que hacía parte, pues yo como editora hacía parte de una ilustración y la sacamos aparte para darle como esta presencia, porque nos pareció pues demasiado especial. Y lo que tú dices también, hay unas ilustraciones que las dibujaste en hojas de cuaderno rayado, pero también de pronto eran como bocetos tuyos, pero eran demasiado buenas y las tomamos como parte del libro y nos encantó y quedaron súper bien, muy especiales, o sea, ni siquiera le quitamos las líneas de cuaderno que tenían, entonces eso hace más rico pues el libro, ¿no es cierto? En ellas, bueno, John Jairo, mira, hablando de todo esto, querías que nos leyeras a viva voz, de la voz del autor, tu microrrelato favorito. ¿Cuál consideras que es el que más te ha movido, el más especial de todos? ¿Cierto? Entonces, bueno. Digamos, mi formación de periodista me lleva a tener uno que es muy particular, que es el de Sonsonete. Sin embargo, hay uno que me conecta mucho porque es con este relato en particular. Yo tuve digamos, se apareció un poco a una hora muy poco apropiada, ¿cierto? Eran por allá 1 de la mañana y yo estaba, cuando me despierta, como alguna idea que ya venía trabajando, y es este tema de la Tierra, que la Tierra no es redonda, pues de tanto andar la casa, de tanto recorrerla, ya uno no sentía que la Tierra fuera redonda, ya no teníamos manera ni siquiera de entender eso, porque nos la pasábamos prácticamente todo el tiempo en las 4 paredes. Entonces ese texto se llama Dando Vueltas. Este largo encierro y la rutina de ir de aquí para allá entre estas 4 paredes me han servido para abrir la mente y dejar de lado el fanatismo. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que la Tierra es plana y que si abro la puerta de la calle, iré a dar a lo profundo del abismo. Y tiene una ilustración muy hermosa de Mariano, donde efectivamente hay alguien que está subiendo del abismo. Y digamos, como periodista, un poco en son de
de crítica a los medios de comunicación que realmente tuvieron en la pandemia un papel, digamos, bastante comprometido en función de para lo que realmente sirvieron para entender un poco esta realidad. Hay uno que se llama Sonsonete, que dice: la radio se levantó temprano, se sirvió un café cargado y siguió su parloteo sordo. La tele organizó una encuesta, pero no me preguntó yo qué opinaba. El periódico se arrellanó en el sillón y un tufillo intelectual se adivinaba en la lectura del editorial. Cada momento reclaman mi atención, pero decidí ignorarlos. En este aislamiento se volvieron tan predecibles. Solo espero que un chisme estalle en mi ventana para callarles la boca. Esos a mí particularmente me gustan mucho, y aunque señalar uno favorito pues siempre es muy difícil, y uno lo ve en los compañeros y en la familia, los que tienen ya el libro, que los de uno con las noticas o con el separador o con el color distinto, y uno coincide en algún momento con ellos y su predilección, como en otros no. Y ahí, digamos, cada uno se identifica con las historias, cada uno se identifica con lo que le resuena esa situación vivida en la cuarentena. Excelente, sí, todos tienen como ese elemento sorpresa final. Yo como editora también quisiera leer uno, todos me gustan mucho, pero bueno, este es uno de mis favoritos, se llama Visita, lo que hablaba John Jairo al inicio, y es que perdimos como ese momento especial de las visitas, incluso las de familia más cercana, y bueno, se volvió en algo en desuso, y bueno, uno siente como mucha identificación con este en especial. Se llama Visita, que está la ilustración de Mariano, ¿cierto? Que también tiene una ilustración muy linda. Y dice: me baño, me visto, me acicalo un poco, ansío que llamen a la puerta o suene el timbre, o suene el timbre que anuncia una visita. Visita, sustantivo en desuso, nuevo y romántico arcaísmo. Y todavía sigue siendo vigente, y es cierto, todavía seguimos en esto mismo. Así que bueno, es uno también de mis favoritos. Mariano, quisiera que también nos leyeras uno de tus favoritos para seguir como preguntando. Que nos leas uno de tus favoritos cuando también leíste todo el libro, y cuál sientes como más. Yo creo que, Marcela, de los primeros que yo ilustré o que yo hice un rayadito fue Consonante. Es precisamente no sé, todavía no tenía en mi cabeza qué hacer, sino que iba leyendo, iba rayando, y eso se fue quedando. Este Consonante, que es un cerdito, y el cerdito, esto está en Envigado, 1 de abril de 2020. Es de anotar que Marcela no le puso páginas a este libro, sino que fue las fechas en que se dieron a conocer. Entonces, Consonante está en 1 de abril de 2020 y dice: salí de casa a comprar lo necesario, guardéla de vuelta en uno de los bolsillos. Regresé, dejé los zapatos en la puerta, fui al cuarto, me bañé y me cambié de ropa. Camino al lavadero, una moneda de 500 pesos rodó hasta la alacena. En ese instante, y 3 días de ayuno, vi cómo a mi marranito le brillaban los ojos. Entonces ahí pues los ojos del marranito no existen, porque los ojos en las ilustraciones no están, pero hay sobre el marrano hay una moneda de 500 pesos y está rodeado por un coronavirus. De alguna manera, este fue tal vez, yo creo que de los primeros que yo ilustré, y inclusive lo redibujé,
lo hice varias veces. De alguna manera, como dice John Jairo, decir uno cuál me gusta más es muy difícil en este punto, y más cuando ya se hizo la edición, y más cuando ya uno comienza a leer una vez y vuelve a leerlo y vuelve a gozarlos y se vuelve a encontrar con ustedes, como ya se comienza a familiarizar con Marcela y ya la siente como la amiga de mucho tiempo, y John Jairo pues el de siempre. Entonces esto ya tiene otra connotación muy especial, que ya no es solamente el libro, sino también el encuentro, y seguramente las personas que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros esto, ya comienza uno a entrar a sus casas y comienza a entrar a sus vidas, y esto es muy bonito. Sí, Mariano, exactamente. Mire que, bueno, viendo todo, creo que, bueno, el único que sí tiene ojos y que está completo es Piel a Piel. Y eso tiene una razón de ser también, que tú no la comentaste en el conversatorio pasado, y nos expliques un poco sobre esta ilustración y por qué ni siquiera el Sagrado Corazón tiene ojos, pero esta Piel a Piel sí los tiene. Entonces, coméntanos un poco sobre eso, por favor. Mariano, creo que está sin audio. Bien. ¿En qué fecha, para yo ubicarlo también, fue escrito? Vos que tenés audio aún. ¿Ya lo apagó? Ya estás bien, sí. Bien, ya lo tengo. Dice Marcela, Piel a Piel es, dice así: extraño a las personas que llevo en la piel. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de recordar a John Jairo. John Jairo lo conocía, una persona de contextura menuda, delgada, supremamente ágil, supremamente rápido, ¿cierto? Entonces, trato de dibujar a John Jairo, y más que copiarlo, trato de recordarlo, cómo era John Jairo para mí cuando éramos compañeros, ¿cierto? Porque de alguna manera John Jairo y yo interactuamos en algunas actividades, y lo dije en la charla que tuvimos en la biblioteca de Envigado. Estuvimos en el club fotográfico, o sea, pues en la parte de las artes hemos caminado juntos también. Entonces traté de copiarlo a él y mirar cómo salían de su piel manos, salían pies, salían abrazos, y salían también figuras. Ahí hay caras. En la piel de John Jairo salen también rostros sin ojos, y salen también rostros con tapabocas. O sea, aunque él está ahí un poco, pues no sé si se parece o no se parece, pero de todas maneras para mí ese era John Jairo ya. También aparecen otras personas que seguramente salen de la piel de John Jairo. Sí, es John Jairo con un poquito menos de canas, pero sí se nota que es John Jairo, así que muy especial. Y bueno, este microrrelato, no solamente la ilustración, sino el texto, es maravilloso. Bueno, aquí tenemos, bueno, quería antes de empezar a responder algunas preguntas que nos están haciendo varias personas del público, y también pedirle a la biblioteca piloto que si pueden ir colocando en el chat dónde se puede conseguir el libro, que es importante porque ya varias personas nos lo están preguntando, si nos pueden ir colocando esos datos. John, quería preguntarte, háblanos del formato del libro, por qué te fuiste a este formato apaisado, por qué este tipo de papel. Cada página del libro es diferente, es un libro totalmente diferente, como nos decía Mariano, no tiene páginas, la huella del libro son las fechas en las que se escribió, de atrás para adelante, de adelante para atrás, perdón. Entonces quisiera que nos comentaras sobre el formato, por qué apaisado y por qué este tipo de papel, y por qué, bueno, todas las páginas diferentes.
Bueno, yo creo que la buena parte de las preguntas las tendrías, la respuesta las tendrías tú como editora, que tomaste unas decisiones bastante, digamos, arriesgadas y novedosas con el material. Yo diría que uno toma este libro y le provoca abrirlo en cualquier parte. No necesariamente dice, tenés que abrirlo en una página en particular. Y creo que eso también hace parte de esta época, de cómo ocurrieron cosas que no necesariamente fueron en un orden que nosotros quisimos darles. A veces las cosas fueron apareciendo. El libro tiene un formato que es, digamos, sencillo, es apaisado, permite entonces que confluyan los textos con las ilustraciones. Incluso buena parte de las ilustraciones Mariano mismo las envía así apaisadas. Luego requería como un formato que permitiera, digamos, esa fusión. Es un papel como envejecido, que es muy particular esa decisión, porque finalmente termina siendo ese papel blanco al principio, y cómo se va como cuajando algo en medio de lo blanco. Es una contraposición, un contraste bastante significativo. Es muy amigable, se acerca mucho al lector yo diría que de todas las edades. Uno de alguna manera rememora, no sé si a ustedes les parezca, esas tiras que recogió en su momento la editorial de Quino, de Mafalda, cuando era este tipo de formatos. También lo usó con Los Invasores Obregón, y lo usó Mico con algunas de sus caricaturas, sus primeras caricaturas. Yo creo que es un formato muy amigable, muy manual, muy manualito, y ya internamente el libro lo que plantea es, digamos, una ruptura con el primer texto. Recuerden que el primer texto fue una retahíla muy, digamos, costumbrista, que de pronto puede sonar a que el autor tiene un especial apego o afecto por la cultura, digamos, más costumbrista, con las retahílas y las trovas, y entonces para evitar, digamos, el riesgo de que las personas se llevaran la sorpresa de que no era eso, fue la génesis, se deja en el libro, pero el ejercicio es de más intimista frente a la pandemia, frente a lo que pasaba y frente a lo que nos generaba. Entonces, la decisión que se tomó con la editora, contigo, es que en lugar de ponerlos de cómo se escribieron del 23 de marzo hacia mayo, se dejó lo de mayo, porque finalmente, por ejemplo, como sale el libro, esa risa que se esconde en un armario, es finalmente la risa lo que nos va a permitir el ruido de los encuentros. Entonces empieza como un mensaje muy esperanzador, muy real, porque ya lo hemos vivido, la alegría de vernos, así no sepamos cómo tocarnos y si tocarnos o no, pero es esa sonrisa que aparece aún con un tapabocas, e irnos respetando dos cosas que me parecieron muy importantes. El lugar en que fueron escritos, que fue Envigado, no hubo otro, no podía haber otro en medio de un encierro, y las fechas de cuándo fueron escritas, de manera que se diera cuenta un poco cuando la NASA tuvo que salir a explicar los sonidos del cielo en medio del silencio que generó no tener ni aviones, ni vehículos, ni empresas funcionando. Y empezaron a sentir, eso tuvo una fecha particular, y esa referencia está en el libro, el día sin IVA, cuando la persona es de vuelta. Entonces se conservó lo histórico como para dar cuenta de que esto realmente lo vivimos, y aunque tiene todo ese entramado un poco surrealista del que menciona Mariano, finalmente termina dando cuenta de una realidad que nos unió, una realidad que nos acercó como personas, y que descubrió, o más bien desnudó, una realidad nuestra, que es esa vulnerabilidad, esa fragilidad nuestra como seres humanos. Sí, claro que sí. Bueno, como dice John, yo hice parte también pues de la decisión de trabajarlo en este formato, porque pues precisamente por las ilustraciones era más rico de leer, cada uno de los microrelatos, cada página es diferente. Entonces, como dice John,
no importa por dónde uno empiece a leerlo, todo tiene como una identificación y bueno, nos va llevando pues a toda esa historia que vivimos todos, porque todos vivimos los juegos de mesa en familia, todos vivimos que los platos se aumentaban, se multiplicaban exponencialmente, no se sabe cómo, y todos vivimos esto mismo. Entonces por donde uno empieza a leerlo, ya, o sea, está bien por donde uno empieza a leerlo, y en una sola sentada, yo creo que más o menos en 40 minutos, uno se lo lee todo, porque uno lee el primero y los quiere leer todos, quiere finalizar con todos. John, mira, aquí ya nos están haciendo preguntas por el chat. Específicamente, bueno, Carolina Ramírez nos pregunta, John Jairo, antes de escribir un relato, ¿elaboras una estructura o la historia va surgiendo espontáneamente? Los textos fueron escritos todos a mano, en un cuaderno sin líneas, como les expliqué, y digamos que no hay, o sea, a veces me sorprendía que tenía el final, pero no el principio. Otras veces tenía el principio, pero no el final, y no tenía el título. Otras veces se me ocurría que tenía un título para una historia en medio de esta pandemia, y la escribía y le daba efectivamente ese título. No, yo diría que fue muy intuitiva la forma como me acerqué a las historias, pero sí muy intencionado el ejercicio de que tuvieran un final contundente, que cerraran con algo que nos hicieran pensar o reír, o que nos movieran como seres humanos en medio de una crisis, en medio del dolor o de la ausencia o de los juegos que se plantearon en las casas, los juegos de mesa. Cada uno de ellos no responde necesariamente a una misma forma de crearlos, aunque uno sí puede identificar algunos que tienen trazas un poco más humorísticos, otros que tienen más relación con el sentido humano o con las apuestas de esperanza que pueden generar los relatos, pero es muy orientado a una creación que en su estructura tiene de alguna manera unos elementos que introducen una historia que en su momento ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar, y que va terminando sorprendiendo siempre a quien la lee, y tengo que decir, incluso sorprendiendo a quien la creó. Excelente, mira qué bueno, aquí tenemos más preguntas. Me hacen una pregunta por el WhatsApp, Paula Correa, y me dice también para John Jairo, me gustaría saber acerca de tus hábitos o rituales de escritura. Está sin el audio. Gracias. Estar en el curso de creación literaria de la Universidad de Antioquia sí me ha dado una mayor disciplina. Yo tengo de todas maneras una disciplina instalada, porque preparar la columna del Colombiano para los martes y para los sábados implica necesariamente estar leyendo, viendo noticias, leyendo periódicos, pero al mismo tiempo sacando espacio para escribir, para rayar. Yo siempre ando con ¿qué tengo, digamos, en la parte de la creación como disciplina? Ando siempre con una libreta y un lapicero a donde vaya, no importa dónde esté. Genero un espacio de trabajo generalmente en las noches, entre 8 y 10 de la noche. Leo. En este momento, por ejemplo, estoy leyendo El péndulo de Foucault. Pero además de leer algunas novelas, estoy leyendo también poesía, que me gusta mucho la poesía. Leo más o menos una hora y media, o hago el ejercicio y luego escribo, o escribo y luego leo, pero trato de que sea todos los días. De pronto el fin de semana, un domingo sí tengo que hacerlo por las frases que debo enviar para el martes, que las envío generalmente los domingos o las hago los domingos. Pero digamos que el sábado es el día en que me descualquiero, como dicen por ahí, es el día en que realmente no tengo una relación directa
con la escritura, de pronto con la lectura sí, pero con la escritura no. Esa es más o menos la dinámica en la que trabajo. Bueno, ya ahorita que hablas un poquito de ese taller de literatura, además de microrrelatos, escribes otras cosas. Entiendo que escribes muy buena poesía y bueno, no sé si ya relatos más largos. Entonces quería también pues que nos contaras a toda la audiencia sobre eso, sobre ese tipo, sobre esa otra fase de John Jairo Villegas como escritor. Yo me recuerdo por allá en los 80s viendo como una vela se derretía. Esa vela que se derrite, ese fuego que es como una cucaña en algún sentido, fue como un elemento muy inspirador. Y una tarde en López de Mesa, en Medellín, en Luis López de Mesa, viendo como una ciudad cae el sol y hay unos escaques como de un ajedrez, unos espacios oscuros y unos espacios claros. Esas dos imágenes a mí nunca se me han borrado. Y comencé a escribir sobre eso. Creo que todavía tengo esos escritos que nunca perfeccioné. Y fueron como la génesis de un proceso en el que no ha sido ajeno, digamos, a todo el tránsito de la vida, la formación como periodista, en la crónica y en el reportaje. De hecho, pues trabajé en el periódico El Mundo, en el Seguro Social también como periodista, sin dejar de escribir algo que yo digo que yo persigo, que es la poesía, que digo ahí que no sé si algún día lo alcance. He recibido, digamos, comentarios muy generosos de parte de Luis Fernando, el director del taller, de compañeros que ven ahí un trabajo que vale la pena continuar. Siento que hay una búsqueda de imágenes, siento que hay una forma de presentarlas que llega, que hay que seguir trabajando, porque esto es de mucho trabajo. Pero sí, hay un tema del humor que siempre ha sido particular, siempre me ha acompañado en la vida, en la escritura, en la poesía y ahora en el tema de los microrrelatos, que creo que han permitido explorar y producir textos como los que ya pues las personas que nos están acompañando hoy los pueden tener y que están también recogidos, uno de ellos en Medellín en 100 palabras el año pasado, que se llama Reflejos. Yo creo que hay una búsqueda en la que debo continuar. Sí, bueno, espectacular. Yo creo que para escribir de esa manera y todo lo que has llegado se necesita muchísima disciplina. Me encanta esta parte del prólogo donde dice que un cuaderno sin líneas y un lapicero económico son las piezas que usé para encarar el encierro. Y a partir de esas herramientas se creó este libro. Entonces, pues es admirable. Un libro en este momento es un oasis, porque con toda esa invasión de pantallas y de tecnología y de esa información pues que nos quiere invadir nuestra vida privada, entrar a un libro es encontrar un oasis. Bueno, estaba aquí revisando si hay más preguntas, pero no estoy encontrando más. Yo quería como que si ustedes quieren hacer como unas palabras finales de cierre o comentar algo más sobre el libro. Creo que hemos pues revisado bastante sobre las ilustraciones, sobre cada una de las anécdotas. Ya colocaron en el chat dónde se puede conseguir, ¿cierto? Entonces, quiero ver si hay más preguntas. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones por la profundidad de los microrrelatos y hay muchos comentarios en el chat de felicitaciones. Creo que, bueno, ya nos vamos a sentar a leer uno por uno. Estaba revisando las preguntas, pero dicen que una obra muy especial para esta situación mundial. Claro que sí, este libro marca un hito porque fue un libro escrito en la pandemia. Ahorita todavía estamos como todavía terminando, bueno, no sabemos si terminando, pero estamos en esa misma época, pero creo que este libro en 5 años es una joya ya, pero leerlo como en 5 años para saber qué pasó en esa época va a ser demasiado interesante. Así que bueno, pero leerlo ya pues es ya encontrar todo lo que nos pasó a nosotros. No sé si quieren tener como unas palabras de cierre. John, Mariano.
Pues yo creo que el libro es sobre todo una celebración de la vida y de la amistad. Yo creo que me sentí cercano a mi familia y a mis amigos a través de las palabras que escribía. Y siento que el ejercicio que se hizo, que se instaló muy particular, de esperar que fueran las 5 de la tarde para que John Jairo mandara los textos y que no llegaban a las 5, sino a las 5:30 y preguntaban, John, ¿y es que no vas a mandar nada hoy? Lo que se generó en las redes sociales con el Facebook y particularmente con amigos que lo publicaban, que después supe que esperaban la esposa al esposo o la mamá a los niños para leerle la historia de la noche. Eso me pareció muy bonito. Yo creo que las palabras terminaron siendo compañía, terminaron siendo intimidad, terminaron siendo complicidad, y creo que tenerlas reunidas como se generó después de que Eduard, compañero del taller, me dice, John, hay un libro, yo diría que se podría pensar en él y se pueden reunir los textos. Ya lo otro es lo técnico, que va primero, que va después, pero es la compañía de esas personas, la compañía de Mariano, que dio un sí, creyó, tú creíste. Creo que también hay un acto de confianza y de fe en este tipo de aventuras literarias que, bueno, yo espero que a la gente le guste, que lo disfrute y que sea también un motivo para hablar de otras cosas. Hoy, estos días he tenido 2 o 3 conversaciones con personas solamente sobre el libro y no saben lo que eso significa, primero para uno como escritor, pero sobre todo para uno como ser humano que vive con los otros una experiencia tan difícil como la que pasamos y a la que había que ponerle palabras, no de crisis, sino de esperanza. Espectacular. Mariano, regálanos unas palabras tuyas acerca del libro y para toda la gente que nos está escuchando. Sí. De alguna manera que hay, pues, este es un momento también para agradecerle a John Jairo que me haya invitado a ser parte de esta experiencia, que digo que son experiencias creativas y experiencias que seguramente quedan también en la mente y en el sentir de muchas personas que ya lo han leído y seguramente quienes lo van a leer. Y yo quiero traer aquí algo que me pasó cuando se hizo el lanzamiento en Envigado, que le decía yo a John Jairo que yo entendí lo de Encerrados Afuera porque lo viví plenamente. Y fue que yo salí del auditorio allá en Envigado, Débora Arango creo que es que llama el auditorio o la biblioteca, y cuando salí pensaba venirme para Guatapé. Resulta que la regional estaba cerrada y resulté en Itagüí. Luego cuando me devolví estaba la regional cerrada y me demoré como 1:30 para llegar a la boca del túnel. Entonces ahí sentí esa sensación también de encerrado afuera. O sea, yo no podía salir de Medellín. Sentí esa sensación. Fue inclusive por eso yo lo traje a colación porque pues es un sentimiento que tiene que ver con el título de esta obra. Y Marcela, muchas gracias porque has hecho parte de esta experiencia también plenamente. Y gracias nuevamente a la Biblioteca Pública Piloto también que nos tiene aquí, porque yo quiero mucho esa institución y porque pues, se nos viven y traen en Medellín, en los salones, en esa bella galería que hubo allá, pues tuve la posibilidad y la oportunidad de exponer y que la gente conociera mi trabajo. Y bueno, de alguna manera, esto es un momento muy grato. Muchas gracias a todos y a los que nos escucharon naturalmente. Sí, igualmente yo quiero decirles, bueno, primero a John, muchísimas gracias por darme este trabajo, este deleite que me lo disfruté y me lo sigo disfrutando porque es que hay que leerlo muchas veces y cada vez que uno lo lee le encuentra algo nuevo. A pesar de haber sido la editora, encuentro cosas nuevas y elementos nuevos cada vez.
El libro lo pueden conseguir, bueno, pueden escribir al correo encerradosafuera1@gmail.com, igual en el chat van a encontrar dónde conseguirlo. Y bueno, estos microrrelatos, siempre los microrrelatos nos sirven para construir una narrativa interior que nos sostiene. Aquí lo van a ver cuando tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos. Espero que se lo disfruten tanto como no lo hemos disfrutado nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio, que vienen muchos más, porque hay muchos eventos más sobre este libro. Y queremos darle las gracias a la Biblioteca Pública Piloto por este espacio tan especial. Si no alcanzaron a ver todo el conversatorio, pueden verlo, va a quedar colocado y alojado tanto en YouTube como en Facebook de la Biblioteca Pública Piloto. Y bueno, agradecerles a todos, y a John, felicitaciones, y a Mariano, pues, por esta gran creación. Quiero felicitarlos grandemente, un aplauso muy grande, y muchísimas gracias, ¿cierto? Así que bueno, muchas gracias y hasta pronto. Y espero que nos encontremos nos sigamos encontrando, no encerrados, pero sí afuera, abrazándonos mucho. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y buena noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego.